el padre de la revolución bolivariana, sembrando conciencia y revolución. Este rumbo que llevamos es el rumbo de la salvación de nuestro pueblo, de la salvación de nuestra patria, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI en el marco de los mandatos de la Constitución de 1999. Un espacio de amor y humanidad para el aprendizaje, con nuestro comandante supremo y máximo líder de la revolución bolivariana. ¡Exijo lealtad absoluta! Porque yo no soy yo soy un pueblo, carajo. Ha comenzado Chávez Nuestro, por la voz de la Asamblea. Buenas tardes a todas y a todos, trabajadores y trabajadoras de la patria. Les confieso, y ahora sé la razón, la recordaba el camarada Wills, a quien felicito por esa designación como presidente provisional de esta nueva central obrera bolivariana y socialista, de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad, del campo, del mar, y anoche también decían de las aguas dulces. Claro, los pescadores y las pescadoras de los ríos, del Apure, de Barinas, de los lagos. Pero primero que nada, un saludo a todas y a todos, líderes y lideresas, obreros y obreras de Venezuela y del mundo. Por aquí están de Argentina, Carlos Chile Huerta, de la Central de Trabajadoras de Argentina, Valentín Pacho, de Grecia, Federación Sindical Mundial. Bienvenidos todos, y a todos ustedes, delegados, voceras y voceros de todo el país, de todas las corrientes obreras, clasistas, revolucionarias, que se han congregado acá, y que ahora han conformado, ¿no, Wills? Esta central bolivariana socialista de trabajadores y trabajadoras de la ciudad, del campo y del agua, del mar y de los ríos. Bueno, me invitaron y gracias a Dios que pude venir a este evento. Hoy es 10, ¿verdad? Hoy es 10 de noviembre. La disposición transitoria número 4 dice que dentro del primer año, contado a partir de su instalación, la Asamblea Nacional aprobará 1, 2, 3, mediante la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, un nuevo régimen para el derecho a prestaciones sociales, reconocido en el artículo 92 de esta Constitución, el cual integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad con el último salario devengado. Más claro no canta ni los gallos míos. Tengo dos gallos que cantan clarito. Uno se llama Fidel y el otro se llama Chávez. Bueno, estableciendo un lapso para su prescripción de 10 años. Bueno, miren, una de las cosas o de los elementos o de las ideas, de las reflexiones que con mayor profundidad yo he podido hacer en estos 5 meses es la responsabilidad, o acerca de la responsabilidad que tenemos nosotros, presidentes, ministros, diputados, gobernadores, alcaldes. Solo somos representantes del pueblo y tenemos que gobernar obedeciendo al pueblo. Gobernar obedeciendo, no mandando,
No, que aquí mando yo, no, manda el pueblo, nosotros obedecemos al mandato popular, el mandato de los trabajadores, el mandato de las trabajadoras, el mandato de la nación. Entonces, ¿cómo? Oye, estamos en cadena, ¿no? Estamos en cadena nacional. Pero yo creo que hoy Magallanes le va a ganar a los tiburones. ¿No? ¿Cómo están los tiburones? ¿Cómo está esa canción que dice: comemos águila, comemos tigre, comemos leones y tiburones? No. Bueno, no sé. Solo dicen por ahí. Bueno, aunque Cristina, mi querida hermana Cristina, yo la llamé en esos días y le dije: Cristina, ¿te enteraste? Me dijo: ¿de qué? Le ganamos a Argentina. Me dijo: Hugo, yo te tenía por todo, tal, menos por mentiroso, no me mientas, eso tiene que ser mentira. ¿Cómo Venezuela le va a ganar a Argentina? Le ganamos. Bueno, fíjense una cosa, vuelvo a retomar el tema: gobernar obedeciendo. Por eso, siguiendo como norma estratégica el debate nacional. El debate nacional, no vamos a sacar una ley debajo de la manga, como la sacaron en 1997, debajo de la manga del Fondo Monetario Internacional, porque eso fue una imposición del Fondo Monetario Internacional. En verdad que el cambio de ley que fue en 1997 lo hizo el anterior presidente. Bueno, el anterior no, porque el anterior presidente en verdad fue Diosdado. Diosdado me entregó a mí, ustedes recuerdan. Y antes de Diosdado, Pedro el Brevísimo, Carmona. El gobierno de Carmona, yo les voy a decir algo a los señores de la burguesía. Ese gobierno que duró, ¿cuánto fue? Iri, duró 47 horas. Ese era el gobierno que les correspondía a ellos en todo el siglo XXI, así que ya se les acabó su chance. Ese era el gobierno de ellos. Ya, ese era el turno, como cuando a un pelotero le dan un chance para que, un majunche, ¿no? Que nunca juega, y le ponen a que agarre un turno ahí de emergente. Ese era el gobierno de la burguesía y del imperialismo para todo el siglo XXI. Así que déjense de estar sacando cuentas. Más nunca volverán a gobernar a Venezuela los burgueses ni los pitiyanquis, ni la derecha venezolana, subordinada al imperialismo y al neoliberalismo. Ahora fíjense una cosa, camaradas, compañeros, yo primero pues me siento muy feliz de estar aquí en este acto y continuar asumiendo cada día con mayor rigor, bueno, mis responsabilidades de gobernar en función del mandato del constituyente, de gobernar en función del mandato popular, de la exigencia del pueblo, de la interpelación popular. Y yo quiero insistir en esto: manden ustedes que yo obedeceré el mandato del pueblo. Manden ustedes. Y cada día ustedes saben mandar más y sabrán mandar más. El autogobierno popular, desde los pequeños espacios, las comunidades, las comunas, las regiones, hasta el ámbito nacional. Miren, les voy a poner un ejemplo de cómo es maravilloso el autogobierno popular, que luego tiene que ser, por supuesto, refrendado por las instituciones del sistema constitucional que el mismo pueblo aprobó.
En eso debemos estar claros. Se trata de una compenetración, complementación entre ustedes, el poder constituyente originario, y nosotros, el poder constituido designado por ustedes mismos. Complementación, unión, trabajo conjunto, unidad, etcétera. Interpelación, diálogo, reclamo, porque así como ustedes me reclaman a mí, yo también puedo reclamarles, ¿verdad? Yo a la clase obrera, por ejemplo, siempre le reclamo mayor unidad, mayor conciencia, mayor participación en la revolución, en la defensa de los derechos del pueblo y en la lucha por la soberanía del país. Siempre estaré reclamándoles más, pidiéndoles más, porque ustedes pueden dar mucho más, como lo están demostrando hoy. Mayores niveles de conciencia del papel de la clase obrera en este momento que estamos viviendo. Desde el momento en que ustedes me hicieron el llamado a incorporarme a esta lucha, pues yo me puse a estudiar. Y ahora todos los días me la paso estudiando. Desde las raíces históricas de todo esto, del trabajo, las teorías más recientes, de la transición al socialismo, porque, miren, camaradas, así yo lo creo, la oportunidad maravillosa de debatir, de discutir y de elaborar una ley orgánica del trabajo tiene que ser concebida como un instrumento de una batalla mucho mayor. No se trata solo de una ley, no se trata solo de un sistema más justo para reconocer los derechos de los trabajadores y trabajadoras. No, yo concibo, esa ley debe ser parte de un mecanismo más amplio, vamos a decirlo así, de aceleración del proceso de transición del capitalismo subdesarrollado y dependiente en el cual vivimos hacia un modelo socialista a la altura del sueño y de las esperanzas y de las luchas históricas del pueblo de Simón Bolívar, la transición del capitalismo al socialismo. Así quiero que comencemos viendo este tránsito, este periodo de debate, de discusiones, y luego de la aprobación, repito, y activación de la nueva ley orgánica del trabajo. Porque, bueno, ustedes ven cómo está el mundo. Ahí está un compañero griego, ¿verdad? No sabía yo que había alguien aquí de Grecia. ¿Cómo se llama? Valentín Pacho, de Grecia, Federación Sindical Mundial. Vean ustedes cómo está Europa. Hay una crisis acelerada y en aceleración del modelo capitalista mundial. En Estados Unidos hay una crisis. En Europa y en los grandes países capitalistas. El capitalismo hace décadas que está en crisis. Pero luego, ahora en estos últimos meses, esa crisis se vino acelerando y nadie sabe dónde va a terminar. Crujen las estructuras de los últimos 200 años del modelo basado en la perversa lógica del capital que atropella los derechos de los pueblos y los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y que condena a las mayorías del mundo a la miseria, la explotación, la miseria, el hambre, la muerte. Ese modelo está en crisis, pero una crisis profunda. Desde mi modesto punto de vista, esa crisis no tiene solución. Dentro del marco del capitalismo no hay solución.
La única solución a esa crisis es la transición hacia otro modelo. ¿Cuál es ese otro modelo? El socialismo, no hay otro. Nosotros aquí, afortunadamente, tenemos varios años perfilando una transición, construyendo un camino, porque el pueblo venezolano comenzó pronto, antes que terminara el siglo XX, a rebelarse contra el sistema capitalista, contra el consenso de Washington. Cuando estamos aquí hoy, en noviembre, tenemos que rendir tributo a los trabajadores, a los hombres y mujeres y hasta niños del pueblo venezolano que dieron su vida en la jornada de la rebelión popular del Caracazo contra el neoliberalismo, contra el imperialismo. Tenemos que rendir tributo a los hombres, mujeres, soldados que dieron su vida en la rebelión militar del 4 de febrero de 1992, del 27 de noviembre de aquel mismo año, porque esas fueron rebeliones populares, rebeliones armadas, las últimas dos, que nos permitieron ir abriendo el camino a la transición en la que estamos. Pero ahora estamos en momento de acelerar la ofensiva socialista. Y por eso es tan importante, es vital la unión de los trabajadores para poder acelerar la transición socialista. Ahora, miren, la transición al socialismo requiere de mucho estudio, mucha capacitación, mucho debate, mucha crítica, autocrítica. Eso no es así, soplar y hacer botella, como dice el refranero popular. No nos va a caer del cielo como una llovizna el socialismo. No. Está comprobado que aquella tesis de la inevitabilidad del socialismo es falsa. No es cierto que vamos a llegar al socialismo de manera inevitable. No. O lo hacemos o no lo hacemos. Y de allí la importancia de los actores políticos para la construcción del socialismo. La importancia de los actores políticos, de las fuerzas políticas, la importancia del proyecto político, del proyecto económico, la importancia de la cohesión de la fuerza, la importancia de la conciencia, la importancia del juego estratégico de las fuerzas objetivas y subjetivas, nacionales e internacionales. Y en todo eso el pueblo venezolano está jugando un papel importantísimo, y dentro del pueblo, repito, ustedes lo saben, la clase obrera, la clase trabajadora. La transición al socialismo requiere de muchas cosas. Una de ellas es la creación y el fortalecimiento de lo que algunos llaman el espíritu amoroso del socialismo. No solo de pan vive el hombre, dijo mi Señor en el desierto cuando se consiguió con el diablo. Las bases espirituales del socialismo. Yo estaba oyendo a Daniel Ortega, el comandante presidente reelecto, y hablaba Daniel antenoche celebrando la victoria del socialismo y del cristianismo, y yo estoy de acuerdo, cristiano como soy. La tesis del cristianismo para mí es la misma tesis del socialismo, en la esencia del amor, de una sociedad basada en el amor, en la igualdad. Ama a tu prójimo como a ti mismo, amaos los unos a los otros, el espíritu amoroso del socialismo. En el capitalismo es imposible, el capitalismo es el reino del egoísmo, del sálvese quien pueda. En el socialismo
debe reinar el espíritu del amor y no sálvese quien pueda, no, salvémonos todos y todas, unidos en igualdad, en justicia y en amor. Y el otro elemento que quiero recordar, que es fundamental para la transición al socialismo, bueno, es la creación de las bases materiales del socialismo. Y ahí entonces nos conseguimos con la economía, los factores de la producción, los medios de producción, los productos, los servicios, la distribución de la producción, el trabajo. ¿Y para qué el trabajo? ¿Y para qué la producción? Y la satisfacción de las necesidades sociales de todos y todas por igual, y la creación así de la sociedad socialista. Miren, fíjense una cosa, nosotros tenemos que partir de lo siguiente: tenemos una deuda con un número bastante grande de trabajadores jubilados, a los que no se le ha pagado sus prestaciones. El número lo estamos precisando, sobre todo en educación y en salud. Es allí los dos gruesos, los dos elementos más gruesos. Pero también en los demás ministerios y organismos del Estado. Estoy hablando del sector público, ¿eh? Es una deuda que nosotros pagamos en parte. Ustedes deben recordar que comenzando el gobierno revolucionario reconocimos la deuda. Una deuda que venía desde los años 70, Will, tú recuerdas. Y comenzamos a certificarla, María Cristina trabajó bastante en eso. Y comenzamos a pagarla. Lanzamos un bono, el Benebono, Benbono. Pero luego vino el golpe de Estado, el sabotaje petrolero, y eso, bueno, alteró el ritmo que traíamos, y luego se vino acumulando la deuda en estos años últimos. Yo quiero, y así lo digo y me comprometo, por ahí vamos a comenzar. Ya comenzamos. Nosotros vamos a cancelar esta deuda a estos miles de trabajadores y trabajadoras que están jubilados y todavía no han recibido sus prestaciones sociales. Para ello, estamos revisando la experiencia anterior que fue muy positiva, muy positiva. Elías, vamos a hacer un decreto ya nombrando una comisión especial para este primer paso, lo cual yo quisiera que fuese en el marco de una ley habilitante especial, Elías, para que eso sea ley, que no tenga que ver con la ley orgánica del trabajo, no, una ley habilitante especial para el pago de la deuda, para comenzar a pagarla, bueno, en los próximos meses. Comenzar a pagar la deuda laboral en los próximos meses. Vamos a partir de lo que bien dice Antonio Espinosa en un documento que me hizo llegar esta mañana junto a Nicolás Maduro. Una de las más grandes estafas, robo, saqueo, que a lo largo de toda la historia venezolana, la oligarquía, la burguesía de este país, alcahueteada por el gobierno de entonces, y las instituciones de entonces que estaban dominadas por Acción Democrática, COPEI y sus derivados del Pacto de Punto Fijo. Hay un estimado que hace Antonio Espinosa, así por encima. Desde que cambiaron el régimen de prestaciones sociales en 1997 hasta la fecha,
a los trabajadores y trabajadoras se les ha negado, se les robó a futuro, pues. En esta década, una cifra que se aproxima a 100.000 millones de dólares. ¿Quién se quedó con ese dinero? ¿Quién se ha quedado con ese dinero? Fundamentalmente la burguesía venezolana. Un mecanismo expropiatorio. Por eso, bueno, yo no puedo tener otra posición. Ya habrá que discutirla, debatirla y estructurarla. Pero aquí está el mandato de la Constitución. Nosotros tenemos que, en la nueva ley orgánica del trabajo, yo no quiero decir que vamos a mirar hacia atrás, no, bueno, claro que vamos a mirar hacia atrás para evaluar el pasado, como ya lo estamos haciendo. Pero el régimen de prestaciones de la nueva ley debe tener, además de otros, los elementos fundamentales que históricamente constituyeron un logro de los trabajadores venezolanos de las luchas del siglo XX. Primero, un sistema acumulativo que reconozca la antigüedad del trabajador y la trabajadora. Y segundo, el cálculo retroactivo de las prestaciones sociales en base al último salario devengado por el trabajador. ¿Sí? De ahí tenemos que partir. De ahí tenemos que partir. Miren, está calculado con el cambio del régimen, aproximadamente la reducción del monto correspondiente a cada trabajador se aproxima al 30%. La reducción en algunos casos llegó o llega al 50%. Además, un mecanismo perverso que habrá que, Nicolás, explicarlo al país. Habrá que explicar bien qué fue lo que hicieron en 1997. Porque eso lo hicieron los adecos y los copellanos. Eso lo hizo la Cuarta República. Saquearon al pueblo, robaron a los trabajadores para cumplir un mandato del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del imperialismo internacional. Y de la burguesía criolla pitiyanqui. Miren, estoy dispuesto, pero quiero que lo hagamos, bueno, por acuerdo entre los trabajadores y el gobierno, a lanzar un petrobono, así le digo, petrobono, un petrobono. Bueno, el petróleo, pues, el petróleo, compadre. Si los adecos y los copellanos regalaron el petróleo, se lo robaron, se lo regalaron al imperio. Claro, ellos dicen que yo lo regalo. Águila no caza mosca. Ellos son las moscas. Yo soy el águila, el cóndor. Águila no caza mosca. ¿Quién ha visto un águila cazando mosca? ¿Quién ha visto un cóndor cazando cucarachas? Ellos son las cucarachas. Nosotros somos el cóndor. Allá ellos y su cucarachero y su mosquero. Bueno, de todos modos, señor presidente, yo le dije a Elías y a Rafael, ellos están a la orden si ustedes consideran que deben ir otra vez a explicarle
a la escoria que está allí en la asamblea. Si hace falta que vayan a explicarle, ellos están a la orden, señor presidente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con el Fondo Estratégico China-Venezuela? Ahora, qué bueno sería que así como la ley contra el olvido, ¿no?, se revisara también lo que hicieron los congresos de la Cuarta República, regalando el petróleo. Habían regalado la faja petrolífera del Orinoco a las empresas transnacionales del imperialismo. Habían entregado al país. Hoy nosotros hemos recuperado la independencia. No dependemos ni de la burguesía, ni del imperialismo, ni de sus lacayos. Y eso es lo que le duele a ellos. Bueno, entonces, fíjate, yo propongo que hagamos una ley habilitante especial para crear este instrumento financiero que nos va a permitir, en primer lugar, pagar la deuda. Pagar la deuda, esta deuda acumulada de prestaciones. Esos papeles o petrobonos, yo quisiera ponerle en el nombre faja del Orinoco, bono Petro-Orinoco, porque es la faja del Orinoco liberada la que nos va a permitir llevar adelante estrategias como esta. Pero bueno, ya eso lo veremos con más detalle. Entonces, ese bono o petrobono que sea recibido por un trabajador jubilado, él podrá canjearlo, venderlo en el mercado de valores, por ejemplo, si necesita el dinero. Pero también pudiera cambiarlo por participación en empresas mixtas de petróleo, por ejemplo, algunas de las cuales ya están funcionando y están produciendo petróleo, como por ejemplo Petromonaga, donde ya estamos produciendo en la faja petrolífera del Orinoco más de 100.000 barriles diarios de petróleo. Es el petróleo y un nuevo modo de distribución. Antes estaba en manos de la burguesía y del imperio, ahora está en manos del pueblo y los trabajadores. El petróleo, ese gran reservorio de riqueza a la orden de los trabajadores, del pueblo, de la revolución, del socialismo, de la justicia social. Bueno, luego también ese petrobono pudiera permitirle al trabajador que lo reciba participar en los nuevos negocios o actividades que están naciendo en la faja petrolífera del Orinoco. Las fábricas de taladro, las fábricas de tubería. Mire, les voy a decir una cosa, pronto quiero que vayamos a la faja del Orinoco, porque ya yo estoy casi que galopo. Todavía voy a ir al paso, pero pronto estaré en la faja del Orinoco, Dios mediante. Y porque tenemos que explicarle al país con más claridad lo que es ese gran proyecto socialista Orinoco. La faja petrolífera del Orinoco es, yo no tengo duda en decirlo, el proyecto de desarrollo más grande y más ambicioso que hay hoy en este planeta. Y trasciende lo petrolero. Es un proyecto integral de desarrollo. Petrolero, energético, científico, tecnológico, industrial, agrícola, social. Yo, por ejemplo, invito desde ya, miren, les voy a soltar esta perla. Aquellos desempleados que se sientan en condiciones de irse a la faja del Orinoco, ven a mí que tengo flor, vámonos a la faja del Orinoco. La iguana y el mato de agua se fueron para el Orinoco. La iguana no volvió más, ni el mato de agua tampoco. Vámonos para el Orinoco. Vamos a hacer campamentos. Ya tenemos campamentos allá, vamos a empezar capacitando
sobre todo a los más jóvenes, como tú que eres un muchacho, una muchacha. Bueno, esa es una de las líneas estratégicas de la gran misión, saber y trabajo, capacitación y trabajo productivo. Bueno, ¿cuántos trabajadores necesitamos ahí, Rafael, en los próximos 5 años? Como 80.000, más o menos, cerca de 100.000 trabajadores y trabajadoras nos hacen falta para la faja petrolífera del Orinoco en los próximos 5 años. Solo para petróleo y energía. Ahí no estamos metiendo la agricultura, la navegación por el río, las industrias madereras, actividades conexas. Bueno, Will Rangel ahí, ustedes trabajadores petroleros, ¿dónde están los petroleros aquí? Tienen ahí un mundo de cosas por hacer. Vámonos para la faja. Vámonos. Bueno, fíjate, entonces quiero que hagamos el petrobono. Para comenzar, primero, pagando la deuda con el petrobono. Y luego, además del petrobono, hagamos un fondo de inversión como acompañante del petrobono, como parte de la estrategia. Un fondo de inversión para, utilizando la figura de cuentas de participación. Ustedes saben que los adecos y los copellanos, la Cuarta República, habían entregado la faja del Orinoco, y ustedes saben cuánto pagaban las empresas transnacionales por regalías petroleras en la faja. ¿Quién me dice? A ver, allá atrás, ¿quién me dice? ¿Cuánto pagaban? 1%, 1% pagaban. Con el cuento aquel de que eso no era petróleo, que era algo, un bitumen, que era como carbón, que no iba a dar ganancias, que había muchos riesgos tecnológicos, que no se podía sacar ese petróleo, etcétera. Bueno, nosotros ahora estamos ahí cobrando 33% de regalía, de 1 a 33 hemos saltado. Soberanía petrolera. Soberanía petrolera. Ahora, entonces yo le dije a Rafael, mira Rafael, nosotros podemos hacer un redondeo, cambiando las leyes. La regalía queda en 33, pero ese 3% podemos dirigirlo a este fondo. 3% de la regalía petrolera lo destinamos de manera permanente y continua al fondo de prestaciones, sobre el cual los trabajadores van también a aportar, a invertir, que al final de cuentas también podrá ser un fondo de inversiones para que esos recursos generen, ¿no?, dividendos y se vayan fortaleciendo. Pero bueno, eso habrá que trabajarlo con más detalle, discutirlo y explicarlo bien. Yo solo estoy haciendo el anuncio general. Quiero que hagamos el petrobono y quiero que hagamos el fondo de inversiones con los petrobonos y con las inversiones de los trabajadores y del gobierno. Inversiones petroleras en primer lugar. Y eso me va a permitir cumplir con el compromiso, primero de pagar la deuda acumulada y segundo de darle sostenibilidad al nuevo régimen, al nuevo y justo régimen de prestaciones sociales que a partir del 1 de mayo debe activarse en Venezuela con la nueva ley orgánica del trabajo, socialista, bolivariana, revolucionaria. Yo me despido a la llanera. Despedirme no quisiera, pero no encuentro manera. ¡Que viva la central bolivariana y socialista de trabajadores de la ciudad, del campo y del mar y de los ríos!
¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la unidad de los trabajadores! ¡La unidad nacional! Gracias, compañeros. Cuenten conmigo, que yo me la juego con ustedes. Me la juego con los trabajadores y trabajadoras de la patria. Los que quieran patria, vengan con Chávez.